Alerta. ¿Sabías que alguien podría robar tu número telefónico y con esto acceder a todas tus cuentas bancarias, redes sociales e incluso tu correo electrónico? Si lo que parece un simple número de teléfono es en realidad la llave maestra para los ciberdelincuentes. ¿Y sabe qué es lo peor? Este ataque tiene un nombre: SIM swapping. ¿Te imaginas recibir cuentas de cobro de un crédito que nunca solicitaste? ¿O que estás revisando tu celular y de repente pierdes la señal? Minutos después, descubres que no puedes entrar a tu cuenta bancaria. ¿Te parece algo sacado de una película? Lamentablemente, no lo es. Esto es SIM swapping, uno de los ataques más devastadores que los hackers están utilizando hoy en día. Solo en el último semestre se reportaron más de 26 millones de dólares robados a través de este método. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, el canal donde aprendes a protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy vamos a explorar qué es realmente el SIM swapping, cómo pueden los hackers engañar a tu operadora para hacerse pasar por ti y, lo más importante, ¿estás preparado para protegerte? Este video no es opcional, es necesario. Así que quédate, porque lo que aprenderás hoy podría salvarte de ser la próxima víctima. ¿Qué es exactamente el SIM swapping? Este ataque, también conocido como robo del número telefónico, ocurre cuando los ciberdelincuentes engañan a tu operadora para transferir tu número a un nuevo chip SIM en su poder. Básicamente, ellos se hacen pasar por ti y logran apoderarse de tu línea telefónica. El resultado: con tu número en sus manos tienen acceso a todo lo que dependa de tu celular: mensajes de texto, códigos de verificación de 2 pasos y, lo más grave, tus cuentas bancarias, redes sociales y correo electrónico. Pero ¿cómo lo logran? Primero, recopilan información personal sobre ti: tu nombre completo, dirección, fecha de nacimiento e incluso los últimos dígitos de tu tarjeta de crédito. Esto lo obtienen fácilmente de filtraciones de datos, redes sociales, estafas previas o de todo lo que compartes en Internet. Luego, contactan a tu operadora telefónica y con esta información convencen al soporte técnico de que son el verdadero dueño de la línea. En minutos, transfieren tu número a una nueva tarjeta SIM que lo controla. Así de rápido, puede tomar el control de tu vida digital. Y aquí es donde radica el problema. Tu número de teléfono no es solo un contacto, es una llave maestra. Tu banco, tus redes sociales y hasta tu cuenta de correo confían en él para verificar tu identidad. Sin él, estás completamente expuestos. ¿Sabías que muchas operadoras no tienen protocolos sólidos para prevenir este ataque? ¿Crees que estás protegido? Déjamelo saber en los comentarios si alguna vez has notado señales sospechosas con tu línea telefónica. Ahora que ya sabemos qué es el SIM swapping, es momento de ver casos reales que te harán entender la magnitud de este problema. En Nueva York, un empresario perdió más de $150,000 en menos de 24 horas. Todo empezó cuando su teléfono perdió señal y los ciberdelincuentes usaron su número para acceder a sus cuentas bancarias. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar y, lo peor, su banco no quiso devolver el dinero. En Argentina, un influencer con más de 500,000 seguidores fue víctima de SIM swapping. Los atacantes tomaron control de su Instagram, pidieron dinero a sus seguidores y bloquearon su acceso. En minutos, su reputación quedó destruida. Un joven en España fue víctima de este ataque mientras dormía. Al despertar, descubrió que le habían vaciado su cuenta de PayPal y realizado compras por más de 10,000 euros. Todo gracias a un simple mensaje de texto interceptado. En México, un estudiante universitario perdió el control de su línea y con ella el acceso a sus cuentas de streaming, redes sociales y aplicaciones bancarias. En tan solo una llamada a su operadora, los hackers tomaron todo. En Reino Unido, una madre y su hijo perdieron el acceso a todas sus cuentas porque compartían un plan familiar. Los hackers atacaron su número principal y con eso lograron robar sus ahorros y acceder a su historial médico. Estos casos nos muestran que nadie está exento de ser víctima, no importa si eres un empresario, estudiante o influencer. Los hackers siempre encuentran una forma.
¿Te das cuenta de lo fácil que es convertir tu número de teléfono en una herramienta de destrucción personal? ¿Conocías alguno de estos casos? ¿O has escuchado algo similar en tu país? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si este problema está más cerca de lo que creemos. Ahora vamos a hablar de los riesgos reales del SIM swapping y lo más importante, cómo identificarlos antes de que sea demasiado tarde. El SIM swapping no es solo un problema de tu línea telefónica, es un acceso directo a toda tu vida digital. Aquí están los principales riesgos. Pérdida de acceso a tus cuentas. Los ciberdelincuentes pueden bloquearte de tu correo, redes sociales y aplicaciones bancarias. ¿Te imaginas no poder recuperar tus cuentas porque ellos ya cambiaron la contraseña? Robo de dinero. Utilizan tu número para interceptar mensajes de verificación bancaria y transferir dinero. En cuestión de minutos, pueden vaciar tu cuenta. Extorsión. Una vez que controlan tus redes sociales, pueden chantajearte o estafar a tus contactos. Tu reputación podría estar en juego. Robo de identidad. Pueden usar tu número para suplantarte y cometer fraudes. Esto puede afectar tu historial crediticio y complicar tu vida financiera. Espionaje. Si tu número es usado para acceder a tus correos y dispositivos, podrían obtener información privada y sensible. ¿Y cómo identificarlos? Aquí te dejo las señales de alerta que no debes ignorar. ¿Tu celular pierde señal de repente y no se soluciona reiniciándolo? ¿Recibes notificaciones de tu operadora sobre un cambio de SIM que no autorizaste? ¿Llegan mensajes extraños de código de verificación que tú no solicitaste? ¿Notas actividad sospechosa en tus cuentas, como intentos de cambios de contraseña? Si notas cualquiera de estas señales, actúa de inmediato. Llama a tu operadora y verifica el estado de tu número. Un minuto podría ser la diferencia entre estar protegido o ser una víctima más. Ahora que sabes lo peligroso que puede ser el SIM swapping, hablemos de lo más importante, cómo protegerte. Aquí te dejo 5 medidas preventivas que deberías implementar desde hoy mismo. Establece un PIN o contraseña para tu SIM. Contacta a tu operadora y activa un código de seguridad adicional. Esto evitará que alguien pueda transferir tu número sin tu autorización. Es una de las medidas más efectivas y muchos ni siquiera saben que existe. Usa autenticación de 2 factores. Asegúrate de que las cuentas importantes como de tu banco y redes sociales estén protegidas con un segundo paso de verificación. Pero ojo, no uses tu número telefónico. Opta por apps como Google Authenticator o Authy. No compartas demasiada información personal. Muchos ciberdelincuentes obtienen los datos que necesitan de tus redes sociales. Evita publicar tu número, dirección o cualquier detalle que puedan usar en tu contra. Activa alertas de actividad en tus cuentas. Casi todas las plataformas ofrecen la opción de notificarte sobre inicio de sesión sospechosos o cambios importantes. Actívalos y revisa cada alerta con cuidado. Desconfía de llamadas y mensajes sospechosos. Si alguien se pasa por tu operadora pidiendo información personal, no caigas. Llama tú mismo a la compañía para verificar si es real. Recuerda el phishing. Los ciberdelincuentes buscan la ruta más fácil. Si tomas estas medidas, reducirás enormemente las posibilidades de ser una víctima. ¿Cuál de estas medidas ya estás aplicando y cuál implementarás hoy mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Ahora que conoces todo sobre el SIM swapping, desde qué es, los casos reales, los riesgos y cómo protegerte, espero que este video te haya dejado una cosa clara. Tu número telefónico no es solo un dato más, es la llave a toda tu vida digital. En un mundo donde los ciberdelincuentes están siempre un paso adelante, la mejor defensa es la información. Cada medida que tomes hoy, cada ajuste en tus cuentas, es una barrera que dificulta el trabajo de los ciberdelincuentes. Recuerda, la seguridad digital no es algo opcional, es una necesidad. Si aplicas lo que aprendiste hoy, estarás protegiendo no solo tus datos, sino también tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Si te gustó este contenido, no olvides darle like y dime en los comentarios qué tema de seguridad digital te gustaría que abordemos en el próximo video. Porque si quieres aprender más sobre cómo proteger tu privacidad,
y tu información. Este canal es para ti. Suscríbete a Hack Defense, activa la campanita y acompáñame cada semana con nuevos consejos y análisis de ciberseguridad. Aquí te enseño a defenderte en el mundo digital. Recuerda, estar informado es tu mejor defensa. Yo soy Daniel y esto es Hack Defense. Nos vemos en el siguiente video y mantente seguro.